A la presidenta de Cobrión, la Magister Sinceratum Bárbara. Yo les vengo a hablar de la importancia ecológica de los cangrejos constructores de madrigueras a través de dos casos de estudio en zonas de manglar del estado Miranda. Daré una breve introducción, luego iré con el primer caso, que es sobre los efectos del cangrejo violinista Minuca rapax sobre la meiofauna físico-química y actividad microbiológica. El caso de estudio es el papel de Cardizoma guanumi como ingeniero del ecosistema sobre las propiedades, sobre algunas propiedades del suelo de manglar en el sector Río Chico. Y daré unos comentarios finales. Primero vamos a hablar el ecosistema de manglar por encontrarse en la transición entre mar y tierra. Presenta componentes faunísticos de ambos sistemas. Con respecto a la fauna marina o estuarina, los organismos dominantes son los moluscos y crustáceos, que pueden ocupar sustratos duros como troncos o raíces de mar y el fondo lodoso del manglar. La diversidad faunística es afectada por el tipo del sistema donde se desarrolla el manglar, ya sea marino o estuarino, la composición florística, es decir, las especies de mangles que conforman el bosque, la complejidad estructural del bosque del manglar, la zonación, entre otros factores que pueden interactuar con los anteriores que ya mencioné. La evidencia sugiere que el hábitat de manglar es muy importante para estas especies animales. Se ha mencionado mucho en la literatura que el manglar funciona como una guardería para juveniles de invertebrados y peces, incluyendo algunas especies de importancia comercial como son las langostas. Estas especies, al refugiarse o vivir en el manglar, pues se pueden proteger de impactos generados por el hombre en las zonas costeras. Y esto es bastante importante, ya que algunas de estas especies son vulnerables, se encuentran en categorías vulnerables o amenazadas. Asimismo, algunas de estas especies que habitan en el manglar pueden cumplir funciones muy importantes dentro de este ecosistema. La macrofauna predominante en el manglar, en el ecosistema de manglar, está conformada por varios cangrejos constructores de madrigueras, pertenecientes a diferentes familias como los sesálmides, oxipódides y gecarcínides. Estos son herbívoros que retienen, entierran, maceran e ingieren hojarasca, algas y microalgas, y la mayoría de estos cangrejos cavan activamente y hacen mantenimiento de la estructura de las madrigueras. Estas estructuras funcionan como un refugio contra la depredación y condiciones ambientales. Y podemos ver un patrón en la zona supramareal que en casi todas estas regiones del mundo se encuentran especies de cardizoma y de uca. Estas estructuras, las madrigueras, pueden provocar cambios en el sustrato y estos efectos son provocados por acciones que no son tróficas. ¿Qué son los organismos, los ingenieros del ecosistema? Bueno, son organismos que afectan directa o indirectamente la disponibilidad de nutrientes para otras especies, al causar cambios en el estado físico de materiales bióticos o abióticos. Este concepto luego es ampliado y se incluye a los ingenieros de sustrato. Se ha propuesto diferentes procesos mediante el cual los cangrejos constructores de madrigueras pueden modificar la disponibilidad de nutrientes y ser agentes de heterogeneidad biogeoquímica. Esto es mediante el cambio en la estructura física
por ejemplo, a través de la construcción y mantenimiento de madrigueras, el cambio en las condiciones de transporte de un estado físico 1 a un estado físico 2, ya que los cangrejos constructores de madrigueras pueden ingresar materiales, fluidos y gases al interior de las madrigueras, alterando, por supuesto, esas condiciones, y a través del cambio químico de la sustancia. La manera de elaborar unos antecedentes, yo efecto de los cangrejos violinistas sobre la biogeoquímica y la meiofauna. Un metaanálisis no es más que una síntesis estadística de los resultados de otros estudios, donde lo que se busca es ver una medida común que pueda resumir los diferentes estudios en una medida común, que es el tamaño del efecto. Este tamaño de efecto no tiene signo, es adimensional. Cuánto de un tratamiento, que en este caso es zona sin madriguera, me afecta a determinada variable. En este gráfico podemos ver que la principal modificación propiciada por los cangrejos violinistas es sobre las formas del hierro y los procesos que tienen que ver con el hierro y la sulfato reducción. Luego se ven afectados aspectos como la materia orgánica, abundancia de bacterias, microfitoventos y concentraciones de clorofila. Pueden disminuir la meiofauna, abundancia de meiofauna. Sin embargo, esta visión estamos viendo en esta tendencia y es sobre los efectos de los cangrejos violinistas, del cangrejo violinista Minuca rapax, sobre la meiofauna físico-química y actividad microbiológica en suelos de manglar de la laguna La Reina. En general, los cangrejos violinistas se ubican en sustratos blandos de la zona intermareal, permaneciendo dentro de sus madrigueras cuando la marea sube y salen para ingerir alimentos cuando ésta retrocede. Ellos se alimentan de los sedimentos llevándolos a sus cavidades bucales, por lo que constantemente están manipulando el sustrato. Entonces, tienen una manipulación directa al excavar madrigueras y al ingerir alimentos. Por su parte, la meiofauna hace referencia a los animales bentónicos móviles y también algunos que tienen una movilidad más reducida, pero que están adheridos al sustrato, que son más pequeños que la macrofauna, pero más grandes que la microfauna. Operacionalmente, estos se definen como aquellos que traspasan un tamiz de 500 micras, pero son retenidos por un tamiz de 63 micrómetros. Debido a que dentro de los grupos de la meiofauna, los nemátodos son los más diversos y abundantes, este trabajo, específicamente los grupos funcionales de nemátodos, estos se pueden diferenciar por la presencia o ausencia de armadura cuticular en la cavidad bucal, clasificándose en estos 4 grupos: detritívoros selectivos y no selectivos, ramoneadores y omnívoros depredadores. El objetivo del trabajo entonces fue comparar la composición y abundancia de estos grupos funcionales, algunas variables físico-químicas y la actividad con madrigueras de Minuca rapax y zonas adyacentes. Las muestras fueron recolectadas en un parche de manglar del sector Laguna La Reina, del municipio Brión, estado Miranda, donde se encontraba dominando la especie de Avicennia germinans, y la recolección se realizó en las zonas internas del manglar, en donde estaban la presencia de abundantes neumatófilos. Se tomaron aleatoriamente 10 muestras de suelos directamente sobre el borde de las madrigueras y 10 muestras en zonas adyacentes a las madrigueras a 15 centímetros de procurando que estuviera equidistantes, igualmente distantes con respecto a otras madrigueras. Para esto se utilizó un nucleador de 2.7 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura, y la extracción de la meiofauna se realizó a través de un método de decantación simple,
que consiste en agitar vigorosamente la muestra sumergida en agua corriente y decantarla rápidamente. Se analizaron estas variables, el contenido de agua intersticial, porcentaje de materia orgánica, porcentaje de arena, limo y el pH, la conductividad y la actividad microbiológica por el método de hidrólisis de diacetato de fluoresceína. Con respecto a los resultados que se obtuvieron, la mayoría de los sedimentos fueron clasificados como francoarenosos y algunos arenosos, pero no se encontró ninguna tendencia entre madrigueras y zonas adyacentes. De todas estas variables que se evaluaron, solo la abundancia relativa de nemátodos, la abundancia relativa total de nemátodos, mostró una diferencia entre madrigueras y zonas adyacentes. Sin embargo, se pudieron ver algunas tendencias biológicas de hacer estas dos variables más abundantes, mayores en las madrigueras. El análisis de correlación mostró una relación positiva entre la abundancia relativa con la actividad microbiológica y el porcentaje de arcilla. Con respecto a los grupos funcionales, no se encontraron diferencias entre madrigueras y zonas adyacentes, pero sí entre grupos funcionales. Por ejemplo, los detritívoros selectivos fueron significativamente más abundantes que el resto de grupos funcionales. Y en casi todos estos grupos, la densidad era mayor en las madrigueras, con excepción de los nemátodos ramoneadores, que fueron más abundantes en las zonas adyacentes a las madrigueras. Si repetiríamos este estudio aumentando el tamaño muestrial y el espacio y espacialmente, y se mantendría esta respuesta, podría estar indicando algún efecto de competencia también de los cangrejos con respecto a los nemátodos. Ya que este fue un trabajo preliminar, casi todas las variables no resultaron significativas, yo aquí hice un análisis de la potencia para evaluar la potencia observada, ya que no podemos decir que no hay suficiente evidencia para decir que no hay un efecto en el resto de las variables. Simplemente que la cantidad de esfuerzo muestrial no fue la suficiente. El segundo caso de estudio, que es el papel de Cardizoma guanumi como ingeniero de ecosistemas sobre las propiedades del suelo manglar, fue realizado en coautoría con la doctora Noemí Chacón y Beatriz López, que es mi tutora. El objetivo fue comparar algunas propiedades físico-químicas del suelo de manglar entre madrigueras de Cardizoma y zonas adyacentes. Este trabajo se realizó en el sector de Canales de Río Chico. Aquí está la situación relativa, en un parche mixto de manglar dominado por Rhizophyra mangli, adyacente a un canal estuarino, como se observa en la imagen. Se muestrearon 10 madrigueras y 10 zonas adyacentes. Las zonas adyacentes estuvieron alejadas de las madrigueras un mínimo de 50 centímetros y se excavó tanto en madrigueras como en zonas adyacentes de las madrigueras. La actividad microbiológica se relacionó positivamente con la densidad, mostrando ambas variables una tendencia en las madrigueras. Con respecto al caso de Cardizoma guanumi, las diferencias encontradas en la textura del suelo es un claro ejemplo de ingeniería de ecosistemas. Se observó en el sitio de muestreo grandes cantidades de sedimento acumulado alrededor de las madrigueras que provenía del fondo de las madrigueras debido al proceso de mantenimiento que hace esta especie en sus madrigueras, donde se remueven grandes cantidades de lodo desde el fondo. Estas madrigueras llegan a alcanzar hasta 1.50 metros. El aumento de los contenidos de materia orgánica, nitrógeno total, magnesio y potasio encontrados en las madrigueras con respecto a las zonas adyacentes sugiere que las actividades
de alimentación muda, excreción y defecación dentro de sus madrigueras, promueve la heterogeneidad química de los suelos de manglar. El aumento en las concentraciones de nutrientes tiene importantes implicaciones para el ecosistema de manglar, considerando que el nitrógeno y el fósforo pueden ser limitantes para el crecimiento de las plantas. Además, los cationes como magnesio y potasio juegan un papel importante en la ecofisiología de las plantas de manglar. Este estudio es el primero en mostrar el potencial efecto de Cardizoma guanumi como ingeniero de pequeña escala espacial. Aquí está la bibliografía referenciada en la presentación. Y gracias a todos por su atención.